Y fue aquí lo que más bebí, bueno, se nota más que mis influencias venían del mundo oriental, ya sea de Japón, de China, porque me basé en una historia oriental. Bueno, no sé si sabéis, en China el tema de el año del dragón, el año del tigre, suelen dar mucha importancia. Pues aquí, bueno, los dos protagonistas, como así como de inicio, habían nacido en el año del dragón. Y que naciesen en ese año les daba cierto poder, les hacía diferente. En este caso era controlar el viento y el agua, porque también en Oriente es muy importante porque significa Feng Shui. Controlaban el elemento y su misión era pues la de liderar a una galaxia, que la veréis ahora en una imagen, que estaba controlada por Yudandar, que era el inmortal, y su misión era básicamente esa. Bueno, esta es la galaxia, veis, la historia ocurría en un mundo que no era real, eso prácticamente es un elemento básico en casi todos los libros de fantasía. Ocurría en la galaxia de Meira, era completamente distinto, tenía 5 planetas, 2 soles, un par de lunas, en fin. Fue complicado porque eran 5 mundos porque son 5 libros y los protagonistas se iban moviendo en cada uno de los mundos, en cada uno de los libros se iban moviendo por un mundo distinto. Pero me gustó crear 5 mundos distintos porque para aportarle un poquito de... Era una saga muy larga y si no le iba a hacer diferente a los lectores no los iba a enganchar. Entonces, bueno, pues la fantasía los entornos suelen ser mucho ambientados en la Edad Media. Y yo lo que hice fue que a cada planeta que los protagonistas iban visitando les iba dando un entorno diferente. Uno estaba basado en la Edad Media, otro era más futurista, otro estaba completamente desolado y otro era prácticamente como si fuese Oriente. Entonces, bueno, fue aportando un poquito simplemente para hacer cada tomo un poquito diferente. Bueno, la fantasía épica, esto, Hija del Dragón, como he dicho, es fantasía épica y uno de los elementos que la hacen que sea fantasía épica es porque hay muchas batallas, de ahí que diga, bueno, es épico. Hay muchísimos personajes, pero todos tienen en común pues una misma misión. En este caso, como os he dicho, había es Judas, es el gran enemigo. Todos tienen en común, quieren acabar con él. Y acabar con él, bueno, pues conlleva que haya batallas entre un reino, otro reino, entre distintos personajes. La Hija del Dragón tiene muchísimos personajes y todos son muy jóvenes. Estáis viendo ahí las imágenes de algunos de los protagonistas. Casi todos tienen habilidades mágicas. La chica, por ejemplo, tiene el poder de controlar el fuego. En este libro casi todos los protagonistas les di que pudiesen controlar algún elemento, ya fuese el fuego, el aire, el agua. Y todos los personajes tenían su propia historia. Cuando era más complicado darles a cada uno de ellos una historia distinta, pero lo hice porque cuando yo he leído libros, y supongo que a muchos de vosotros os habrá pasado, quizás por X condiciones o por X forma de pensar no llegáis a empatizar con el protagonista, y suele pasar bastante. Y quizás os guste más un personaje secundario o uno de los personajes que los acompaña. A mí eso me ha pasado muchísimas veces, de que el protagonista no termina de gustarte, pero sí te gusta el secundario y te gustaría que ese personaje tuviese más protagonismo. Entonces lo que hice fue crear X personajes, son muchísimos los que aparecen en Hijo del Dragón, y todos tenían una historia, todos tenían algo que contar y algo que aportar a la trama, y todos estaban ahí por una razón. Y cada X tiempo todos tenían su momento de gloria, su momento de problemas, lo que fuera, pero todos estaban más o menos equiparados, igualados entre unos y otros. Simplemente lo hice por ese motivo, porque pensé, igual que a mí me pasa, también le puede pasar a mis lectores. Les voy a dar un gran abanico de personajes y con algunos de ellos se tienen que sentir identificados. Entonces, bueno, pues sí, tenía bastantes personajes y todos ellos estaban unidos por alguna razón. Bueno, como todo el libro de fantasía, bueno, pues tiene muchísimas criaturas fantásticas, elementos mágicos, que es lo que ya hemos hablado. Y aquí era muy importante los parajes, porque cada uno de los mundos requería que fuese distinto al otro para que así la trama no se fuese repitiendo. Bueno, ahí veis un templo así oriental, aquí en la imagen veis una pagoda, es algo típico en China y Japón, pero como es eso, en esta saga yo viví mucho de la saga de la mitología oriental, pues fui aportando elementos que me fuesen gustando de China, de Japón. Me documenté durante muchísimo tiempo sobre sus costumbres, sobre todo sobre las artes marciales, porque algunos de los protagonistas la practicaban. Y aunque yo no sabía hacerlas, pero sí necesitaba pues conocer algunos movimientos o por qué ese arte marcial se llamaba de una manera, etcétera. Entonces, bueno, necesitó bastante tiempo de documentación.
Y bueno, más criaturas fantásticas. Hijos del dragón, tenía que aparecer algún dragón porque es evidente que los dragones son importantes. Pero bueno, Hijos del dragón es fantasía épica. Es juvenil porque los protagonistas son muy jovencitos, pero hay muchísimas batallas. Por las condiciones, por las X cosas que ocurren, hay muchísimas batallas. Historias de Ailey fue realmente, bueno, esto también tiene una anécdota. Historias de Ailey fue la primera novela que escribí, la primera trilogía. Yo empecé escribiendo sagas largas. En lugar de centrarme en una novela, empecé un poquito por series en este caso. Pues bueno, Historias de Ailey fue la primera trilogía que escribí. La escribí hace muchísimos años, en ese momento no se llamaba de esa manera. Pero cuando estaba publicando Hijos del Dragón, yo iba ya a muchos institutos, iba a muchos colegios, pero me encontré con un pequeño problema. Hijos del Dragón es juvenil, es decir, es a partir de 13, 14 años. Cuando yo iba a los colegios y le daba charlas a los niños de 10 años, yo hablaba de Hijos del Dragón. Y aunque les atraía la idea, pero claro, estoy hablando de libros que tienen entre 400 y 500 páginas, ellos veían eso y se asustaban, y además que es normal. Entonces pensé, ¿por qué no recupero algunos de los libros que yo tenía entonces y lo adapto a la edad? Y la primera historia, bueno, supongo que el primer libro que siempre escribes nunca se puede olvidar, y yo realmente no lo olvidé, que era El misterio del brazalete, ¿veis? Es el que tiene la portada azul. Entonces decidí recuperar esta trilogía, adaptarla, reescribirla. Se parecía mucho a la que yo escribí casi 10 años atrás, pero bueno, la había cambiado, había mejorado algunas cosillas, y evidentemente ahora en ese momento escribía mejor que hacía 10 años, porque la experiencia, parece que no, pero te va ayudando muchísimo y mejoras un montón. Entonces, bueno, Historias de Ailey es infantil juvenil. Los protagonistas van avanzando según la historia de los libros. Pongo un ejemplo, por ejemplo, pues Harry Potter. En el primer libro los protagonistas tienen X edad, en el segundo van creciendo, según van creciendo sus mismos lectores. Entonces, en la primera parte, que se llama El misterio del brazalete, los protagonistas empiezan con 10, 11 años, en el segundo tienen un año más, y ya en el tercero, que sale en el 2011, tienen 16. Más o menos, y curioso, bueno, pues mis lectores han ido creciendo según los libros, porque es normal, entonces lo hice pensando de esa manera. Bueno, es una trilogía, entonces al ser libros infantil juvenil tiene que ser más sencillo, no hay tantos personajes como mis otros libros, todo se centra en los 3 protagonistas, porque claro, estamos hablando de libros recomendados a partir de 8 años, entonces pues a un niño de 8 o 9 años, si le pones muchos personajes, puede llegar a confundirse y no sabe quién es quién. Entonces la historia se centra en 3 personajes. Hay muchísimo diálogo y escenas, bueno, intento que el ritmo sea rápido, porque a un niño, si le das mucha... Es cierto que los libros tienes que describir, por ejemplo, el paraje que veis ahí, pero si le dais mucha descripción, un niño se puede aburrir. Entonces tiene muchísimo diálogo, escenas de acción pero cortas, es decir, lo suficiente, y las descripciones también las breves, porque más sería decir acaban dejando el libro. Entonces, escribir literatura infantil es bastante difícil, más que nada porque hay que pensar mucho en la mente del niño, en cómo lo va a leer, cómo se siente. Bueno, Historias de Ailey cuenta la historia de 3 chicos, son, bueno, 2 chicos y una chica, que son Corinne, Liam y Marcus, que viajan a Ailey. Ailey es un mundo que está conectado, bueno, es fantasía, entonces esto de mundos conectados con unos y otros es bastante normal también, que está conectado con otros mundos y ellos tienen que realizar distintas misiones por ello. Cada uno pues tiene distintas cualidades. Por ejemplo, ahí en la imagen que veis está las chicas, y no es que ellas se hayan cogido, es todo lo contrario, las plantas son gigantescas, y como ese mundo pues se encuentran viven distintas aventuras en distintos mundos. También los protagonistas están dotados con diferentes cualidades. En este caso pues tienen los poderes de la telequinesia, psicografía. Psicografía me pareció curioso, porque documentándome para la historia, bueno, la psicografía, bueno, es un estudio, supongo que como el de la telequinesia, y trata de la habilidad que se supone que, bueno, se leen los mensajes de los fantasmas, y para hacérselo saber a otras personas lo tienes que acabar escribiendo. Bueno, se supone que hay gente que tiene esta habilidad. Me pareció curioso, y uno de los protagonistas pues cuenta con esa habilidad, y ayudándose de distintas habilidades que tiene, pues
desempeñan una o determinadas misiones. En este caso es la búsqueda de un brazalete y desentrañar una misión que se remonta a varios años antes de que ellos nacieran. Bueno, como veis en la imagen, pues vuelven a aparecer criaturas, pero en este caso no quise que pareciesen dragones, ni brujas, ni hechiceros, porque la literatura fantástica es mucho más amplia que dragones, elfos o enanos. Entonces, en cada uno de los libros intenta aportar algo diferente. Historias de Ailey tiene muchas criaturas fantásticas, pero no suelen ser muy comunes en el género, pero simplemente da para aportar algo distinto.